vamos a la palabra del Señor. Y quisiera que, como venimos hablando acerca, ¿se recuerdan de qué veníamos hablando? Hace ya unos 3 domingos más o menos venimos hablando de los domingos, ¿verdad? Madurez, ¿verdad? Y yo creo que la palabra nos invita a que todos seamos maduros, cristianos maduros, y que lleguemos, como leíamos en la palabra, a alcanzar, ¿verdad? Puedo decir, la altura del varón perfecto. O sea, no somos perfectos, pero eso no significa que no seamos llamados a buscar la perfección. De hecho, todos los días deberíamos de buscar la perfección y obtener a la estatura del varón perfecto. Entonces, fíjese que ese varón perfecto que diríamos es nuestro modelo, cómo podemos seguir, porque él lo vino a mostrar, ¿verdad? Cómo podemos nosotros también crecer. El libro de Lucas nos narra y nos dice algo bien importante. En el capítulo 2 de Lucas, capítulo 2 y el verso 52, mira lo que nos dice su palabra, cómo nos enseña, cómo se desarrolla esa plenitud o esa madurez, ¿verdad?, que todos deberíamos de experimentar. Hablamos el domingo pasado de cómo podemos crecer no solamente físicamente, hablamos de cómo crecemos físicamente y cómo podemos aprender también a dominar nuestras emociones. Y a través de dominar las emociones podemos alcanzar la madurez, porque de esa manera vamos a poder reflejar, ¿verdad?, muchas áreas de nuestra vida que estaban inmaduras, ahora las vamos a poder controlar para poder ser, ¿verdad?, y poder ser y experimentar y vivir una vida cristiana madura. Bueno, dice Lucas capítulo 2, 52, y dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien. Dice entonces su palabra que quien crecía, dice, ¿en qué crecía Jesús? En sabiduría, y estatura, ¿verdad? ¿Y qué más? En gracia para con Dios y los hombres. Podemos ver que aquí hay varios factores, diría yo. Primero dice que la sabiduría, la estatura, pero no solamente en la estatura física, sino que ese adelanto que todos somos llamados a tener cada día. Yo creo que de alguna manera lo hemos experimentado todos, ¿verdad? Hemos experimentado el crecimiento físico, pero también hemos experimentado el crecimiento en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes y yo ya no somos los mismos ahora hace algunos años cuando ni conocíamos de Dios. Ahora somos diferentes y cada día somos llamados a, ¿verdad? Así como físicamente crecemos, ¿verdad? Aunque llegamos a el ser humano llega a una edad, ¿verdad?, donde ya no sigue creciendo físicamente. Pero en cuanto al crecimiento espiritual y al conocimiento de Dios, deberíamos de crecer hasta cierta edad. No, ¿verdad? No parar, seguir creciendo y creciendo. De hecho, de eso, entonces, si una persona llega a vivir hasta los 100 años, se espera que si esta persona llegó a 100 años, imagínense todos los años que tuvo para crecer, debería de ser una persona que sabia. Fíjense lo que dice aquí, miren lo que dice el 52, creció en sabiduría, o sea, tiene que ser una persona sabia. O sea, que eso es lo que todos tenemos que anhelar. Yo anhelo ser anciano, ser viejito, canoso y medio, no sé cómo, que cuando ya no puede ni caminar, pero de alguna manera ser sabio. Que mi cuerpo ya no tenga tantas fuerzas, pero sí mi vida, que pueda ser sabio en cuanto a poder, digamos, hacer las cosas buenas y agradables a Dios. Y que me ayude Dios, ¿verdad?, para tomar buenas decisiones. También dice la otra cualidad, diríamos aquí, fíjese, crecía en gracia para con Dios. Fíjese qué importante es crecer en gracia para con Dios. ¿Cómo crecemos en gracia para con Dios nosotros? O sea, como mejor dicho, ¿cómo podemos expresar esa gracia para con Dios? Que lo buscamos y sobre todo lo obedecemos a Él. Cuando obedecemos a Dios, entonces, fíjese, cuando lo obedecemos, agradamos a Dios y entonces se mantiene una comunicación, una relación con Dios que, mi hermano, yo diría, esa relación de Dios así, que esa gracia, a través de la obediencia, va a hacer que Dios nos mire siempre con ojos de misericordia y que en vez de enderezarnos el camino, porque Dios tiene dos maneras de enderezar el camino a la gente, y esa manera es a través del amor, ¿verdad? ¿Sabe que usted que Dios es amor? Amén. Y tiene la manera de enderezar el camino a la gente a través del amor, pero déjeme decirle también, hay
otra manera que Dios tiene para enderezar el camino a la gente, a través del dolor. ¿Y eso qué es? ¿Por qué Dios puede enderezar el camino a la gente a través del amor y otras veces a través del dolor? Porque lamentablemente el ser humano va en una dirección y Dios con todo amor le manda un mensaje, le manda otro y le abrisa y le da tantos mensajes, y el ser humano simplemente cierra sus oídos, sus ojos y todo su entendimiento y no quiere obedecer a Dios. Entonces ahí viene, entonces Dios dice, entonces no quieres por amor, entonces ahora aquí lo vas a tener que aprender con dolor. Y entonces ¿qué pasa? Cuando viene la reprensión de parte de Dios a través del dolor, ¡pah!, se da en la frente y le duele la cabeza, ¿verdad, Kevin? No, le digo a Kevin así porque Kevin no quiere, porque Dios lo reprendió con dolor, sino que Kevin andaba trabajando, nos contó, y de repente andaba y no vio que había un tubo o algo así, ¿no? De algo estaba haciendo ejercicio. De pesas. De pesas. Y él no vio y ¡pah! Ya me imagino qué dolor, y no vino contando aquí el pobre no le había dado, ¿no? Pero en la vida diaria, ¿sabe? Que una gente que es necia, digamos, no tiene otra opción el Señor que trabajar con Él a través del dolor. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios trabaje con ustedes a través del amor? El amor sí. Todos, ¿verdad? Todos decimos sí a través del amor. Pues entonces, ¿para que Dios trabaje en tu vida a través del amor? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Sí, Obedecer. Y saber y ser sabios. Pedirle a Dios crecer en sabiduría para decir, hey, ahí está el barranco. Yo no me voy a acercar al barranco, ¿verdad? Y retroceder a tiempo. Porque si no, vas a aprender que hay un barranco y te vas a ir y te vas a golpear y vas a terminar quebrado las piernas y todo, porque, ¿verdad? Y te va a doler mucho. En la vida diaria, en la vida práctica, entonces también Dios entonces puede algunas veces y muchas veces, y yo creo que nos ha pasado a todos. ¿Cuántas veces Dios ha tratado con nosotros a través del dolor? muchas veces. Si somos honestos, muchas veces, ¿verdad? Nos ha dolido, ¿verdad? Nos ha dolido esas cosas y uno duele, ¡ay! Pero entonces, ¿qué ha pasado después de ese dolor que hemos sufrido nosotros? ¿Hemos rectificado? Qué bueno si rectificamos. Y eso, Dios quiere que rectifiquemos, pero que aprendamos a no volver a caer, ¿verdad? Y en la Biblia encontramos varios casos de personas, de hijos de Dios, de grandes hombres de Dios, que tuvieron también que aprender, fíjese, en la vida a tomar decisiones a través del dolor. David, por ejemplo, fue uno de ellos. David tuvo que aprender, fíjese, a través del dolor. ¿Se recuerda cuando David dice que estaba por nacer ya su hijo, que había nacido con el producto de un pecado, diríamos, porque es un pecado, ¿no? ¿Verdad? Con Betsabé. Y entonces resulta que él tuvo que aprender cuando él estaba ahí, dice la palabra, que se encerró, ¿verdad? Y ahí él lloraba y estaba angustiado, ¿no? Porque él quería que ese bebé naciera. Y Dios le dijo, no. Imagínese ese dolor, ¿no? Ese dolor que tuvo que aprender David, que no, le dolió a él. Y tuvo que aprender, porque ya no encuentra usted otro más adelante que David haya hecho lo mismo. Por lo menos aprendió. Tanto así que el Salmo 51 dice, lo expresa, está escrito, bajo ese dolor que él sentía, ¿no? Entonces, el pecado traerá dolor y consecuencias. Por eso Dios dice, entonces, no, tienen que crecer ustedes, ¿verdad? Pero entonces, ahí escogemos nosotros. O crecemos a través del amor o a través del dolor. Pero hay que crecer de alguna manera, ¿verdad? Entonces dice la palabra, regresando al verso 52 del capítulo 2 de Lucas, dice entonces que crecía en sabiduría, en gracia para con Dios, pero también algo importante, crecía en gracia para con los hombres. O sea que la gente podía ver que Jesús, ¿verdad?, estaba desarrollándose, no solamente físicamente, sino que en el conocimiento del Padre, él era un experto en conocer a su Padre. Tanto así, ¿se recuerdan cuando dice el pasaje que más adelantito está, por cierto, o atrás mejor dicho está, dice que el contexto de este verso 52, si usted mira del verso 41 al 52, va a ver que lo que pasó fue que Jesús, digamos, dice, aunque aquí menciona como que Jesús se perdió, pero Jesús no andaba perdido. Los que se perdieron, ¿quiénes eran? Los papás, ¿verdad?
Porque ellos se fueron y Jesús se quedó, ¿dónde dice la Biblia? Más bien se olvidaron de él. Se quedó en el templo. Pero ahí estando en el templo, ¿qué fue lo que ellos, los que lo oyeron, experimentaron ahí? Se sorprendieron. Se sorprendían ¿de qué? De la De la sabiduría de él. De su O sea que esa gracia, esa sabiduría, esa madurez que Jesús a los 12 años había alcanzado, no solamente, fíjese, no solamente fue gracia con Dios, sino que también los hombres lo vieron. Ya me imagino yo a Jesús ahí, imagínense, parado en la sinagoga y todo el auditorio oyéndole a ese varón de 12 años, que tal vez no era, aunque digamos que no era, no puedo decir que no era tan común, porque en el pueblo de Israel a los 12 años, a los 13, los muchachos son a los 13 años y las niñas son a los 12, ¿verdad? Ya son considerados como un adulto, pero en este caso Jesús se cree que en este tiempo antes a los 12 ya se consideraban como adultos. Entonces digamos, pero no todos eran igual, pero Jesús sobresale entre todos los niños de su época, digamos, por la sabiduría que tenía, ¿verdad? Entonces Dios, ¿verdad? Dios se agradó de su hijo, que estaba ahí enseñando algo muy profundo, y se quedaron maravillados de la sabiduría de él, porque él había ya, a esa edad, estaba creciendo en gracia, en sabiduría y en estatura, dice, ¿no? Con respecto, ¿verdad?, a su padre. Bueno, entonces quiero yo también, en esta mañana, compartir a ustedes, digamos así rápidamente, 5 maneras de expresar y de conocer a una persona que está madura espiritualmente, o en su vida o en su relación con Dios. Y para eso quisiera que vayamos al libro de Santiago. Vamos a ver ahí rápidamente el libro de Santiago, que está después de Hebreos. Y su palabra nos dice en el libro de Santiago, y vamos a ver la primera manera de una persona, de cómo una persona expresa su espiritualidad o su madurez espiritual. Y dice que una persona, diríamos así, es madura, que cuando hay presiones de la vida, esa persona, ¿cómo va a expresar la madurez? Cuando expresa positivismo, aún en medio de una situación difícil. Y Santiago nos dice así en el capítulo 1, el versos 2 y 4. Santiago, capítulo 1, versos 2 y 4. Dice así su palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, imagínense, una persona madura en medio de una situación así tan difícil, ¿qué va a hacer? Se va a mantener tranquila, segura que esto es temporal, que esto es pasajero, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Verdad? O dice, cuando tengan unas dificultades, ustedes pataleen y apedreen a todo el mundo, peleense con todo el mundo. No, ¿verdad? No, dice, tranquilos, esperando en Dios, ¿verdad?, que lo que llegó de alguna manera va a pasar, ¿verdad? Entonces, cuando una persona sabe que así como empezó esta situación, así va a terminar, y pronto, entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a mantener serena, tranquila. Aunque, digamos, hablando humanamente, no es, diríamos, tan fácil, porque empiezan los pensamientos de uno, ¿no?, a quererlo manipular, y si uno le da chance o le da entrada a esos pensamientos, uno se puede llenar de esa negatividad, ¿verdad? Y entonces reaccionar negativamente. Pero para eso tenemos la palabra de Dios y sus promesas que nos dicen a nosotros, ¿no?, que Él estará con nosotros y nos va a ayudar siempre. Entonces, una persona que es madura se va a controlar, ¿verdad? Y va a saber que la cosa está difícil, pero que de alguna manera, ¿verdad?, Dios va a mover todo a la manera de Él, diríamos así, para poder salir de la situación en la que esa persona se encuentra. Primero, entonces, dijimos que una persona madura es positiva cuando hay presiones, ¿verdad?, cuando hay dificultades, cuando hay problemas. Yo he visto gente que, mire, ha perdido un ser humano, un ser querido, mejor dicho, ha perdido un ser querido,
y se mantienen serenos y tranquilos porque saben dónde está esa persona o esa alma. Saben lo que le ocurrió, pero saben que tenía promesa. Y aunque eso no significa que no tengan que llorar, sabemos que hasta Jesús lloró cuando su amigo Lázaro, ¿verdad? Lloró. Pero entonces murió, sí, cuando su amigo Lázaro murió, Jesús lloró, dice la Biblia. Pero no empezó a gritar ni a reclamarle al Padre que por qué Lázaro se había muerto, ¿verdad? Sino que se mantuvo sereno y dijo, él no está muerto, lo que le pasa es que se durmió, ¿verdad? Está dormido y vamos a despertarlo, le dicen los discípulos, ¿no? Pero tranquilos, ¿verdad? Y por eso se quedó hasta más tiempo del requerido, ¿verdad? Se quedó allá en donde estaban, en Galilea, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ahora a la segunda cosa, o esta segunda manera, es una persona madura, asume responsabilidades de sus actos. Una persona madura asume responsabilidades de sus actos. Una persona que es madura no dice, es que el diablo me tentó, ¿verdad? Una persona madura no dice, es que fueron mis amigos. Una persona madura dice, ¿qué diría una persona madura? Yo reconozco, ¿verdad? Si miramos un ejemplo de estos, acabo de mencionar a David en el Salmo 51. ¿Qué es lo que el rey David dice en el Salmo 51? Fíjese, vamos a ir rápidamente. Fíjese que él asume su responsabilidad y dice lo siguiente. No anda echándole la culpa como aquel que dijo, era Señor, la mujer que tú me diste, ¿verdad? No dice, Señor, es que mira, yo no fui, ¿verdad? Fue la mujer que me dice, no. David dice lo siguiente, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame, ¿qué dice? De mi pecado. Porque, oiga, dice, yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Oiga, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, ¿qué hace David? Dice, reconozco mis rebeliones, reconozco que fui yo, Señor, el que tomó la decisión de hacer lo que hice, Señor. Una persona madura entonces asume su responsabilidad, no anda culpando a los demás, ¿verdad? Y yo creo que, hermanos, todos deberíamos de aprender esto. Yo también tengo que aprender, todos, ¿verdad que sí? Asumir nuestra responsabilidad. Yo fui, pero no fue nadie más, fuimos nosotros los que decidimos. ¿Por qué? Porque todos tenemos la libertad de eso tan hermoso que es de poder decir sí o no, ¿verdad? Así que no le podemos echar la culpa a nadie más, porque tenemos que ser responsables. Santiago 1:13 dice con respecto a esta segunda parte de ser responsables. Dice el verso 13 del capítulo 1 de Santiago. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por lo tanto, no podemos decir, el diablo me tentó, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver en esto, simplemente, como algunos dicen, no, simplemente pues todos lo hacen, mira, yo también lo hice, o lo hago. No podemos nosotros, ¿verdad?, asumir, ya porque la mayoría lo hace, nosotros también lo debemos de hacer. No, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. ¿Y sabe qué? Cuando una persona decide hacer lo malo, tiene que aceptar las consecuencias que vengan ahí, porque toda cosa mala que hagamos, todo traerá sus consecuencias, todo, ¿verdad? Si hacemos cosas buenas, habrá cosas buenas, pero si hacemos cosas malas, el resultado será, ¿verdad?, cosas malas. Como si usted siembra una semilla de un árbol de espinas, no espere aguacate de ahí, ¿verdad? No, y si usted siembra un aguacate, va a venir un árbol con va a dar fruto de aguacate. Así es la vida. Todo lo que hagamos, ¿verdad?, de eso vamos a cosechar, dice la palabra en Gálatas. Muy bien, tercera cosa, una persona madura domina su boca. Ay, hermanos, una persona madura domina su boca. Y qué difícil es dominar la boca, ¿verdad? Sí. Ay, hermanos, ¿les ha tocado a ustedes o solo a mí?
Que verá que cuando uno está molesto, está enojado, quisiera decir tantas cosas. ¿Les ha tocado? Le hicieron algo, usted quisiera decir tantas cosas. Pero ¿sabe qué? Si estamos en proceso de crecimiento, y creo que todos estamos en proceso de crecimiento, tenemos que aprender de alguna manera a callarnos, a cerrar la boca, porque por eso podemos decir cosas que después nos vamos a repetir de haberlas dicho, pero ya no se puede agarrar las palabras y meterlas de regreso y ponerlas ahí, que se queden ahí, porque ya nos arrepentimos de lo que dijimos, Y ya no se puede. borrarla de quienes le oyeron. Borrarla, ya no se puede. Ya no podemos decir, no podemos hacer nada con lo que dijimos. Aunque somos llamados a pedir perdón y a perdonar, ¿no? Pero ni aún así lo que dijimos se puede borrar. El perdón es una herramienta válida y, digamos, y sencilla para cuando decimos algo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Aunque lo hayamos dicho y aunque le hayamos pedido perdón a la persona, ¿sabe que esas palabras quedaron ahí? Y esas palabras que dijimos le van a quedar a esa persona, aunque ya los perdonó, pero le va a quedar todo el resto de su vida. Y a lo que usted dijo, o a lo que nos dijeron, aunque ya lo perdonamos, van a quedar ahí. ¿No se acuerdan lo que le dijeron a usted hace algunos años? ¿Y que le hirieron? ¿Se acuerdan? Sí. Yo me acuerdo. Ya los perdoné a muchos, a todos diríamos, los perdoné. Pero eso no significa que yo no me acuerdo lo que me dijeron. Ahí lo tengo. Fíjese, y ellos no se imaginan lo que hicieron con usted y conmigo cuando nos dijeron algo. Que no controlaron su boca, no supieron controlar y nos hicieron el daño. Aunque ya los perdonamos, pero esas palabras ya no pueden retornar a ellos, ¿verdad? Y todo lo que digamos, hermanos, todo lo que digamos, de todo lo que digamos, tendremos que dar cuentas al Señor. Miren lo que dice Santiago, capítulo 3, el verso 2, ahí estamos. Nos vamos a concentrar en Santiago, aunque vamos a ver otros versos más adelante también. Estamos entonces en la tercera parte, que una persona madura domina su boca. Santiago, capítulo 3, el verso 2. Miren lo que dice. Y ahí está todo ese capítulo 3. Le invito a que usted en su casita lo pueda leer tranquilamente y analice una por una de esas palabras. Y mira lo que dice Santiago en el capítulo 3. El verso 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Oiga. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y él sigue diciéndolo ahí, oiga lo que dice el verso 3. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Oiga eso. Que Dios nos guarde y nos cuide de usar la lengua para quemar a la gente, ¿verdad? Para destruirla, para hacerle daño, porque sí lo podemos hacer. ¿Ha oído usted que dicen, hay un dicho que dice que duelen más las palabras que los golpes? ¿Verdad? Y ya dije, porque las palabras quedan para toda la vida de esa persona. Pero los golpes, ¿verdad? A alguien le dan un golpe, a los días, ¿verdad? Ya se fue el moretón, ya la sangre circuló como si nada, físicamente, ¿verdad? Pero emocionalmente, con lo que a una persona le dijeron, eso permanecerá ahí todo el resto de su vida. O sea, por eso dice que duele más una palabra así, pero una palabra que se dijo con el hecho o el objetivo de hacerle daño o herirle emocionalmente, duele más eso que un golpe. Sí, cuidado, ¿verdad? Las palabras pueden ser más duras. Y ahí yo he escuchado de personas que dicen, no, si usted me hubiera conocido la lengua que yo tenía, si con mi lengua mataba a un montón de gente. Y es cierto, hay gente
que con la lengua destruye, ¿no? Destruye relaciones, destruye matrimonio, destruye amistades, destruye todo, ¿verdad? Y entonces, los que estamos en proceso de crecimiento, hemos alcanzado cierta madurez, no podemos dejarle rienda suelta a nuestra lengua. Tenemos que controlarla, tenemos que dominarla, y qué duro es, ¿verdad? Pero se puede. ¿Verdad que se puede? Sí. Sí se puede controlar lo que uno quisiera decir, ¿verdad? Me dijo una vez un varón, me dijo, no, pastor, es que yo me enseñaron, me dice, en mi casa me enseñó mi papá que yo tengo que decir todo lo que pienso. Y entonces me dijo esto, no, le dije, bueno, ese es un dicho que yo lo había oído en mi país y también en el tuyo. Y es cierto, así dice la gente, pero yo creo que uno no está llamado a decir todo lo que piensa. Porque no puede decir todo lo que piensa, porque todos los pensamientos que vienen al corazón del ser humano, a la mente del ser humano, muchos de ellos, una gran cantidad de pensamientos, son pensamientos de destrucción y no puedes decir tú todo lo que piensas. Y le dije yo, a ver, andaba sin trabajo ese muchacho, me recuerdo, y le dije yo, ¿cómo fue que saliste del último trabajo? Ah, porque yo no me dejo. Así me dijo. ¿Y qué pasó? Ah, porque el manager me dijo que pusiera esta canción. Y dije, no, ¿sabes que a mí no me puede hablar así? Todo, ¿no? O sea, ¿y cuántos trabajos tiene? Pues ya tenía como 20 trabajos en un año. De todos los trabajos lo corría. Y le dije yo, por eso precisamente. Porque no puedes decir todo lo que piensas, ¿verdad? Sino que hay que, sería al contrario, hay que pensar lo que se dice. Sí, sí. No hay que decir todo lo que se piensa, sino que pensar lo que se va a decir. Porque para eso tenemos uso de razón. Miren los animales. Aunque dicen los estudiosos que los animales se comunican entre ellos, ¿no? Ellos se comunican. Yo oigo aquí los perros, de repente están ahí, suena, ladra un perro por ahí, y empiezan a contestarle. Y todos los perros vecinos se ladran aviadero y se unen todos. Y yo digo, ¿qué se estarán diciendo estos? ¿Verdad? Y algunos empiezan a ladrar y yo pregunto, ¿qué será el problema que tienen entre los perros, no? Conocido en el barrio, le dicen. Sí, de repente se dice ahí, saber qué cosas dirán. Pero ellos no pueden controlarse, ¿verdad? Pero nosotros no podemos ser así, ¿verdad? O sea, porque tenemos uso de razón, aunque ellos también se pueden comunicar, los animales. Pero nosotros tenemos el uso de razón para pensar lo que decimos nosotros. Por eso tenemos que aprender, como personas maduras, a dominar la lengua, ¿verdad? La boca. Proverbios en el capítulo, miren lo que dice su palabra en Proverbios 10:31. Vaya conmigo, por favor. Proverbios capítulo 10, el verso 31. Y dice así: la boca del justo producirá, ¿qué dice? Sabiduría. La boca del justo producirá sabiduría. Mas la lengua perversa será, ¿qué dice? Cortada. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Y miren lo que dice el verso 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Oye, qué bonito eso. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, ¿verdad? Mas la boca de los impíos habla, ¿qué dice? Perversidades. Esas perversidades. La boca del justo sabe hablar. Tenemos que aprender a hablar nosotros, ¿verdad? Muchas veces. Algunas veces decimos, y yo sé que todos hemos tenido experiencia en hablar puras barbaridades, ¿no? De repente, incluso hasta en broma, a mí me ha pasado, ¡ey, Señor, lo que hice! Lo que dije, Señor, de broma lo hice, pero después digo, hasta después, pero ya lo dije. Lamentablemente algunas veces se le puede escapar a uno, ¿no? ¿Verdad? Y sobre todo si uno está en un grupo ahí de confianza, ¿no? Uno puede decir cosas que digamos que uno lo hace no es por ofender, sino que tal vez por pasar un buen tiempo y de sacar alguna risa por ahí, pero se le puede ir en la mano a uno, aún en la risa, es decir, aún en las bromas, ¿no? Entonces dice que tenemos que ser nosotros sabios, ¿verdad? Para usar la boca. Fíjese que el último verso que leímos, el 32, dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada. He oído yo esto, algunos comentarios de la gente que dice: si vas a decir algo bonito, dilo, y si no, mejor no digas nada. Y es cierto, ¿no?
¿verdad? Si vamos a decir algo bonito, de edificación, hay que decirlo. Pero si vamos a decir algo solamente por llevar la contraria, no ganamos nada, al contrario, perdemos, ¿verdad? Perdemos y no vale la pena andar siempre nosotros juzgando y metiéndonos ahí mayormente donde no nos están llamando, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado también cuando hablamos, especialmente si no nos están pidiendo consejo. ¿Para qué vamos a hablar si no nos están pidiendo consejo, verdad? Nosotros enseñamos ahí, cuando me ha tocado algunas clases de consejería, ¿verdad? Que la gente, la mayoría de personas lo que busca nada más es que le escuchen. Simplemente que le escuchen. No necesita que le diga a uno, no, mira, haz esto y lo otro. No, si no anda buscando eso. Porque al final de cuentas la gente, fíjese, le da un consejo y no lo hacen. Entonces, ¿para qué se lo vamos a dar si no lo hacen? Y si ya sabemos que no lo van a hacer, mejor será solo escucharles, ¿no? Y eso lo enseñamos a los consejeros. Escúchenle. ¿Sabe usted? Los psicólogos saben cómo hacen dinero ellos porque ellos son expertos en escuchar a la gente. Simplemente se sientan a escucharlo y le dos preguntitas para que diga todo lo que está pasando, ¿no? Y ellos solo escuchando. Y ya, 45 minutos, ¿y cuánto es? $150, ¿no? Por escuchar. Está bien, ¿verdad? Hay que estudiar más psicología. Cuando la deberían de pagar a la mejor amiga. Bueno. Sí, ¿verdad? Pero la gente en realidad lo que necesita o quiere y anda buscando es que le escuchen, no que le hablen. Simplemente escucharle. Usted, por ejemplo, va a visitar un hospital, claro, ahí no habla mucho, ¿verdad? O va a un lugar o los ancianos, lo único que quieren es hablar, simplemente hablar. Y que haya quien les escuche. Proverbios capítulo 15, estábamos en el 10, ¿verdad? Vamos al 15, el verso 2 de Proverbios 15:2. Miren lo que dice. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Mas la boca de los necios, ¿qué dice? Hablará sandeces o necedades. La boca de los necios hablará sandeces. Yo recuerdo, mi mamá, no crea que mi mamá se graduó en la Universidad de San Carlos o en Harvard aquí en los Estados Unidos o en la UCI de Los Ángeles. Mi mamá no se graduó en ninguna de esas universidades, ni tampoco fue a la escuela. Ella no sabía leer ni escribir. Fíjese, mi mamá no sabía nada. No sabía. Pero para los negocios no sé ni cómo aprendió a hacer cuentas, porque vendía un plato de comida y sí daba bien el cambio, ¿no? ¿Verdad? Y cobraba, y eso sí lo aprendió por experiencia. Pero mi mamá decía, me recuerdo que decía, cuando había una situación en casa, una situación como se da en la familia, en la que una familia dice algo y el otro dice otra cosa y no llegan a un acuerdo. Entonces mi mamá decía, y yo aprendí eso de ella, decía, ¿saben qué? Entonces aquí, si hay un necio, que no hayan dos. Así que si no hay un necio, ok, está bien, dejémoslo ahí. Que no, o sea, en otras palabras, yo no me quiero convertir en un necio tampoco. ¿Verdad? Mejor que se quede solo uno. ¿Verdad? Donde no haya un necio, no hayan dos. ¿Por qué? Miren lo que dice la palabra que leímos, que decía que ¿alguien me lo puede leer, por favor? Lo regresé. Si no, muy rápido. 15:2. 15:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Mas la boca de los necios hablará sandeces, o, ¿cómo diríamos la palabra? Necedades. Necedades, dice la traducción mejor, ¿verdad? La boca de los necios hablará necedades. Así dígale usted, ¿verdad? Como decía doña Nico, o yo digo como decía mi mamá, donde haya un necio que no hayan dos, ¿verdad? Quédate tú con tu necedad, pero yo no. La cuarta cosa, entonces, la cuarta manera de expresar nuestra madurez es una persona madura, es una persona que busca la paz. Oiga, una persona que es madura va a buscar la paz. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos siempre buscar la paz? Amén. Amén. ¿Usted también quiere buscar siempre la paz? Aún en medio de las contiendas que se le presentan a uno a diario, así que tú las andes buscando, te aseguro que te van a presentar muchas. En la calle, cuando vas manejando, en el trabajo, cuando te dices, haz esto, en todos lugares, en la casa, el cónyuge, los hijos, te van a poner una y otra dificultad. Pero si tú y yo somos maduros, siempre vamos a buscar la paz, ¿verdad?
y vamos a poder decir, como mi mamá, ¿verdad? Donde hay un necio, que no haya dos, porque yo quiero más bien, ¿verdad?, buscar la paz. Una persona entonces que busca la paz, lejos de acusar a alguien, lo que hace también es se enfoca en buscar la solución al problema. Cuando una persona se enfoca, fíjese, y es una persona de paz, no va a culpar a nadie, sino que lo que va a hacer va a buscar, en vez de hacer más grande el problema, va a buscar la solución a ese problema. Y eso le va a dar una paz, de verdad, una paz duradera, una paz de verdad, que solo viene del Señor y viene de un corazón que siempre, es decir, busca la paz porque ha madurado. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, el verso 1? Mira, vayamos ahí, Santiago capítulo 4, el verso 1, hablando de una persona que busca siempre la paz. Dice el verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta. Él pregunta y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hay otra pregunta a continuación. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La pregunta es, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entonces? ¿De dónde dice que vienen? De los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones? Las cuales, dice la segunda pregunta, las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, una persona que es madura buscará la paz y no es parte de esto que él está explicando acá. Porque él explica que, digamos, a base de una pregunta, él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? O sea que los pleitos vienen del ser interior del ser humano, ¿no? De todas las pasiones que están ahí. Esos conflictos que están bien atesorados por el ser humano, los tiene ahí en su ser interior por las cosas que le pasaron, por las cosas que no puede perdonar, por las, digamos, las intrigas en que lo metieron, por todos los asuntos, las heridas que le hicieron. Todo eso, ¿sabe qué? Tiene que ver y digamos, y domina, se convierten en pasiones que dominan al ser humano. Y entonces esta persona no puede tener ni buscar la paz porque siempre andará buscando conflictos. Les conté de aquella persona que cuando fue niña, les conté hace unos domingos para atrás, que cuando fue niña, ella dice que era abusada, fue abusada siendo niña. Pues ella cuando se casó dice que de la nada hacía un conflicto, de la nada hacía un problema. Ella esperaba que viniera el esposo y ya tenía preparado, ella se explicaba cómo. Pero el esposo nomás entraba y ella empezaba a reclamarle, dice, ¿qué le reclamaba? Ya ni sé ni qué le reclamaba, pero yo lo que buscaba era un pleito con él. Imagínense, ¿qué paz puede tener esa mujer? ¿Y de dónde venía esto? Porque ella cuenta que cuando era niña, ella vivía en violencia. La abusaron, la maltrataban sus padres. Y eso era esa pasión, que ese odio, ese rencor, todo eso que llevaba adentro, le hacía, fíjese, que en vez de buscar la paz, buscara pleitos. Y ahora ella dice, pero después que conocí a Dios, Dios me sanó esas pasiones, sanó mi ser interior, sanidad interna, la sanidad del alma. Y entonces cuando ya ella fue sana interiormente, entonces ahora ella sí podía ser una persona que buscaba la paz, no buscaba hacer conflictos. Lamentablemente todavía hoy en día hay muchos creyentes, muchos cristianos, que son cristianos, diríamos, lo que yo le podría decir que son cristianos que no han madurado y no se preocupan por madurar. Quieren ser como esos arbolitos bonsai. ¿Han visto los arbolitos bonsai? Que los han preparado por ahí, pasan años y no crecen, ahí están. Así hay muchos creyentes que no quieren cambiar y son capaces de decir, ¿verdad? ¿Ha oído usted que hay gente que dice, yo así nací y así voy a morir? ¿Los ha oído usted? Así dicen, yo así nací y así voy a morir. ¿Y sabe qué? Si se lo proponen, así van a morir. Y entonces les va a ocurrir lo que ocurrió con Jesús en el capítulo 2, el verso 52 de Lucas, cuando dice, y la gracia fue de eso, de su comportamiento fue agradable a Dios, pero también hacia la gente. ¿Le ocurrirá a una persona que dice, así nací, así voy a morir? ¿Tendrá gracia delante de la gente? No. No, ¿verdad? Nadie va a querer compartir con esa persona.
nadie va a querer compartir. Pero si una persona tiene gracia para con Dios, entonces va a tener gracia para con la gente también. Entonces, la cuarta dijimos que una persona madura es una persona que busca la paz. Bien. Dice el Salmo 34. Vamos al Salmo 34. Dice así ya para ir terminando. El Salmo 34, en el verso 14, nos dice a nosotros así la palabra. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Eso es lo que un cristiano, un creyente, un hijo de Dios maduro va a hacer. ¿Cómo va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Buscar la paz. Estás detenido en un semáforo y te empiezan a pitar, a sonar la bocina o el claxon, ¿no? ¿Para qué vamos? ¿Cuál sería la actitud de un creyente maduro? Y abrir la puerta y dice, ¿y este qué se cree? Dicen aquí, el asiático chino y este asiático que cree, ¿no? Que es el dueño de la carretera. Y se bajan a darle al otro. No. Un creyente, un hijo de Dios, ¿verdad? Se va a mantener tranquilo, va a siempre buscar la paz y la va a seguir. La va a seguir la paz. No al que va manejando el otro carro, no lo va a seguir. No lo va a seguir al que va manejando el carro, sino que va a seguir la paz. ¿Verdad? Es lo que dice Salmo 34:14. Entonces Dios nos llama a crecer en nuestra vida, ¿verdad? Nuestra relación con Él. Y eso va a hacer que cambien muchas actitudes nuestras. ¿Amén? Amén. Vamos a la última, ya para terminar. Una persona madura sabe orar, fíjese, y obtiene y es una persona sabia. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos ser cada día más sabios de nuestras actitudes, nuestras decisiones, todo lo que hacemos? ¿Quisiera usted experimentar o vivir en esa sabiduría todos los días? Que usted crezca en su sabiduría. Santiago, una vez más en el capítulo 4, el verso 2. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, el verso 2. Dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no, ¿qué dice? No pedís. Ahora, el verso 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Y dice, para gastar en vuestros deleites. Una persona entonces madura sabe orar. Y dice aquí, fíjese el verso la última parte de este verso, dice que la gente pide mal y pide para gastar en vuestros deleites. O sea que no es malo pedir, debemos de pedir. El problema está, ¿por qué razón pedimos lo que pedimos? ¿Por qué lo pedimos? ¿Verdad? Póngale, si yo, dice aquí, para gastar en vuestros deleites, si yo le pidiera a Dios un avión, digamos así, pero yo se lo pido por la razón equivocada y le digo, Señor, dame un avión, porque así van a ver todos estos pelados, ese carro que tienen que no les sirve para nada, porque yo si soy un hijo tuyo, yo tengo avión, Señor. Entonces ya me dijo su palabra, no vas a tener nada, no vas a tener nada, porque lo vas a hacer para tu deleite, porque eres un hombre, digamos la palabra, eres un hombre ambicioso que nada más quieres hacer ver a la gente que, digamos, que eres más que ellos, ¿verdad? Entonces Dios no va a pedir eso. Dios no va a conceder eso. Pero si yo le pido algo a Dios que se alinea a su voluntad, yo estoy seguro que Dios me lo puede dar. De hecho, Dios nos ha dado muchas cosas que muchas veces ni siquiera se las pedimos a Él. Sino que Él, como conoce el interior nuestro, nos la da así y nos la envía. Ahí te va. O sea, hay que aprender. Una persona madura no pide solamente para Él, más bien se enfoca en los demás. Porque recuérdese, la palabra nos ha dicho, nos dice su palabra, que es mejor dar que recibir. Y cuando damos, ¿sabe qué? Más vamos a recibir. Yo le pongo, por ejemplo, mire, este vaso, ¿verdad? Ya está casi vacío, ¿verdad? Y este vaso que está vacío, que tiene un poquito de café, acá,
está listo para recibir más café, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si yo vengo, lo lleno y lo pongo hasta el tope, ¿qué le pasará a ese vaso? Se llenó y hasta ahí. Usted me dice, tómese otro café. Yo digo, no, tómese otro café. Digo, no, no puedo. ¿Y por qué no me tomaría otro café? Porque el que tengo está lleno. Entonces, si mi vaso está lleno y le digo a la hermana, me haces el favor con mi vaso lleno, sírvame otro café, y ella va a decir, ¿y este qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿No está viendo que su vaso ya está lleno? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer con este vaso para seguir recibiendo más café? Tomárselo y vaciarlo. O compartirlo. O lo comparto o me lo tomo. Y entonces el vaso, cuando ya está vacío, está listo para recibir más. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando damos, entonces Él nos va a dar más. Pero cuando nos aferramos y solo para nosotros, hay gente que solamente piensa en ellos, ¿verdad? Solo en él o en ella, y no está abierto a dar nada. ¿Qué va a pasar? Siempre va a querer recibir. ¿Y sabe qué? Los seres humanos somos así, que muchos o todos nosotros en alguna manera tendemos a ser así. Siempre. ¿Verdad que Dios nos da todos los días algo a nosotros? Ahora pregúntese, ¿qué usted da? De eso que recibe de Dios todos los días, ¿qué es lo que usted da? Mire, qué bonito es dar. Ahorita le aseguro que hay aquí con nosotros una persona muy feliz, porque ella se levantó temprano y dio ese pan, otro de chocolate y otros cookies. Son las personas más felices, 3 personas que donaron esto, el pan, los cookies, el chocolate. Felices porque dieron, ¿verdad? Y nosotros que lo comimos también somos felices. Y yo le aseguro que ustedes dieron, Dios les va a dar más y más y más cada día. Y si nosotros quedamos, no lo recibimos en el momento, ¿sabe qué? A Dios no se le olvida. Y sus generaciones van a ser bendecidas por los actos suyos. Eso ténganlo seguro. Dios va a extender esa bendición a sus generaciones. Sus hijos, sus nietos van a ser bendecidos por lo que usted haga. Como si yo, por ejemplo, sembré ese árbol, con el hermano ya trabajamos en eso, sembramos este árbol de mango, ahí está el mango. Nos hemos comido algunos manguitos, pero nos hemos comido ya algunos mangos, por cierto, están muy deliciosos. Pero ¿sabe qué? Nuestros nietos y bisnietos la van a pasar bien con esos mangos. Porque ese árbol se va a hacer grandote. Yo y la hermana Liliana o la hermana Liliana tal vez vamos a estar ya en el cementerio de aquí unos 100 años, más o menos de aquí unos 100 años. Estaremos si es que el Señor no ha venido. Para no asustarlo. ¿Verdad? Hace unos 100 años pues, vamos a estar en el cementerio, pero nuestros nietos corriendo en el patio aquí, miren, disfrutando los mangos. Los 12 hijos que va a tener Dani. 14 son. Pero para dar, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, una persona sabe orar y es una persona sabia. Amén. Terminamos aquí, se nos fue el tiempo. Continuamos el próximo domingo. Amén. Padre, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Porque nos haces crecer cada día en nuestra vida, Señor. Gracias porque en tu infinita bondad y tu misericordia nos hace, Señor, crecer cada día. Y muchas veces, Señor, casi podía decirte todos los días, nos haces crecer a través de tu amor, Señor. Padre, pero también has utilizado muchas veces el dolor para nosotros, Señor. Pero en medio de todo eso sabemos que has estado tú guardándonos y cuidándonos, Señor. Por eso podemos estar de pie este hermoso día, Señor, en tu presencia. Y te agradecemos porque has guardado, has cuidado de nosotros y nos has hecho crecer. Has, Señor, supervisado nuestra vida diaria. Nos has enseñado a tomar decisiones y aunque muchas veces nos hemos equivocado, pero ahí hemos visto tu mano de poder y de misericordia y nos ha, Señor, arreglado el camino, nos ha arreglado las dificultades. Señor, has estado ahí con nosotros por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia, Señor. Agradecidos estamos, Señor, porque has sido bueno. Señor, bendice a aquellos, Señor, que no estuvieron con nosotros. Lleva también tu palabra donde quiera que estén y que cada uno de ellos sea afirmado también en tu palabra y en que todos tengamos el anhelo, Señor, de conocerte más
y crecer en nuestra relación contigo y poder llegar a ser esas personas sabias que tú quieres que seamos, Señor. Que podamos crecer en gracia, en sabiduría, en nuestra relación contigo, Señor, para que tú nos sigas viendo con ojos de misericordia y gracia en nosotros y pongas esa gracia, Señor, para también agradar a los que están a nuestro alrededor. Padre, gracias por este privilegio de poder ser hechos hijos tuyos. Ayúdanos a crecer en todas nuestras áreas de nuestra vida para agradarte y para obedecerte en todo lo que hagamos. Pensemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.